Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Marcos Vinagrillo. ¿Qué tal? Saludos a todos. Ahorita vamos a presentar aquí a nuestra compañera que nos acompaña, Gaby Vidales, pero rápidamente quiero hacer un contexto histórico con respecto al Antropoceno. Y una de las marcas del Antropoceno es que vamos perdiendo o se va diluyendo la atención que tenemos con nuestra relación con la naturaleza. Muchas veces en la ciudad pues no nos damos mucho la idea de dónde vienen los recursos de los cuales dependemos. El agua viene de la llave, la leche viene del refrigerador. Pudiera pensar un niño al que no le explicaron exactamente de dónde viene, y ese es uno de los retos que tenemos en el Museo de Ciencias Ambientales que construimos aquí en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, que es buscar cuáles son los puntos de reconexión que pudiéramos ayudar para apreciar todos los paisajes naturales que sustentan a la ciudad. Y hoy aquí desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco vamos a hacer este episodio con una amiga que nos viene a acompañar, que tiene 20 años de experiencia con las plantas medicinales. Una de nuestras relaciones con la biodiversidad que se ha ido perdiendo, diluyendo, y en la cual hay mucha información a medias, falta de valoración, en algunos casos puede ser riesgosa y en algunos casos y parece ser que al menos esa es la postura recientemente con este Día Nacional de las Plantas Medicinales que se nombró el 28 de abril que acaba de pasar. En algunos casos hay posturas oficiales, pero no sé qué tanto se traduzcan en verdaderamente apoyos para conocer, preservar y divulgar este acervo que tenemos, porque es parte de la riqueza biocultural de nuestro país. Sí, para quienes quieran saber un poco más de esta perspectiva, pues pueden ver la película de Lorax, donde precisamente ahí nos alejan tanto de la naturaleza que hasta el aire es vendido, ¿no? Justamente es la intención, ¿por qué tendríamos que comprar la naturaleza? Porque no podemos acceder a ella, tener una relación diferente precisamente. Y pues bueno, la herbolaria justamente es un tema súper importante porque es uno de los primeros acercamientos, una de las formas como la humanidad empezó a cuestionarse sobre las plantas medicinales, sobre su potencial, sobre su valor, cómo son, para qué sirven. Y precisamente, de hecho, justo ¿viste el caso de Otzi? Así, claro, personaje. Los restos humanos de una persona que vivió hace 5,000 años, que encontraron más o menos ahí en los Alpes, entre Suiza, Francia, Italia, Austria, Italia. Lo encontraron congelado, lo cual nos da, es una ventana, cualquier resto antiguo es una ventana al pasado, pero esta sobre todo es una ventana a la cultura pasada de hace 5,000 años, en el tiempo antes de la urbanización. Para darnos una idea, nuestra especie tiene más o menos, así como somos hoy, 300,000 años. Hace 5,000 años no es hace mucho, es hace 5%, menos del 3% de la historia de la humanidad. Pero era ya muy diferente la manera de organizarse. Uno podría pensar que era Otzi el hombre de las cavernas, pero no, era bastante civilizada el tiempo en el que vivió Otzi. Una ventana al pasado que nos muestra que, por ejemplo, había zapatero en su comunidad, había un especialista para hacer zapatos, y le encontraron varios instrumentos y varios dispositivos, entre ellos algunas plantas, hongos, líquenes que pudieran tener. Bueno, ahora parece ser que ya están revisando exactamente qué fue, y que lo más probable es que eran plantas medicinales, ¿no? Era una forma como ellos viajaban, pues cuidándose. Y pues en base a eso te voy a presentar justamente. Nosotros aquí en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, se desarrolla una actividad llamada Café Filosófico, martes y jueves me parece, y eso es en una de estas ocasiones que pude asistir. Estuvo presente un movimiento llamado Coamil Federalismo, que es un huerto urbano aquí en la ciudad de Guadalajara, y que es una iniciativa muy interesante que seguramente los invito también a buscarlo en redes sociales. Y a la vez se presentó Casa Illari, que es una... bueno, voy a dejar mejor que
nuestra invitada nos explique qué es Casa Yari y desde dónde están trabajando. Es Gabriela Vidal, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Y bueno, pues Casa Yari es un proyecto que nosotros tenemos desde hace 15 años, en donde damos a conocer el uso de las plantas medicinales y la forma correcta de aplicarlas. También tenemos proyectos comunitarios, como participamos en algunos proyectos comunitarios, como la creación de una biblioteca en comunidades y colectas para ciertas comunidades. ¿Dónde se encuentra Casa Yari igual? Nosotros estamos en el centro de Guadalajara, en calle General Arteaga. A ver, a la luz de nuestro podcast Crónicas del Antropoceno, que es una narración del tiempo de la época humana, del tiempo más reciente, pero con este contexto que hicimos de Otzi de hace 5,000 años y de la relación que tenemos con las plantas y cómo las usamos, que hoy es ya más utilitaria. Conocemos sobre todo las que nos comemos, las frutas, de unas 20 variedades de cosas. No, pero espérate, porque realmente esta relación, yéndonos en la crónica, las plantas y los animales han tenido una relación desde hace miles de millones de años. Toda la vegetación tiene compuestos químicos en sus células que de alguna manera se comunican con los animales, ya sea para disuadirlos, para ahuyentarlos, para matarlos, para premiarlos o para atraerlos. Entonces, todas esas moléculas las hemos ido identificando y usando en diferentes sentidos, ¿no? Digamos, el cianuro, un veneno, viene de las plantas, pero también la mateína o la cafeína o el azúcar, ¿no? Es por eso que es importante justo reflexionar qué es esto que me estoy tomando, cómo me lo estoy tomando, para qué lo estoy consumiendo y por qué me lo venden. Pero no sé si, yo creo que Gaby nos puede contar exactamente cuál es, digamos, la perspectiva desde la que trabajan este tema de las plantas medicinales, desde dónde lo están abordando. Pues mira, nosotros, yo quiero hacer conciencia en las personas también del uso adecuado y correcto para que la herbolaria no se degrade, para que la herbolaria no tenga una mala información y mala fama. Porque mucha gente piensa que no sirve, que es muy noble y que puedes tomar lo que quieras, claro, ¿no? Pero, me dijeron que me tomara un té de no sé qué. Ajá, o que mucha gente tiene la costumbre de tomar un té todo el tiempo, o una planta todo el tiempo, como la sábila, o su diente de ajo todas las mañanas. Pero eso también lleva a consecuencias, eso también a mi cuerpo trae consecuencias, porque no lo estoy dosificando de una manera correcta y no lo estoy utilizando en un tiempo adecuado a mis necesidades. Entonces, eso es muy importante, que la gente sepa, que la gente se eduque y tenga investigación, y nosotros podamos dar también esa información para que puedan tener un uso correcto y la herbolaria pueda reconocerse a nivel nacional, por lo menos. Claro, porque quizá una de las cuestiones o de las preguntas sobre por qué herbolaria cuando existen tantos avances en la medicina occidental, por así decirlo, pues bueno, precisamente porque no todas las partes donde habitamos los humanos son ciudades. Hay lugares que no hay hospitales, no hay acceso a medicamentos y a veces el costo de los medicamentos y los tratamientos impide el acceso a la salud. Esa es una. La otra, pienso yo también que pues la herbolaria es el fundamento de la medicina. Todos esos grandes medicamentos vienen desde principios activos encontrados en plantas o inspirados en las plantas o también en animales, en venenos de... Sé que, por ejemplo, hay un caracol marino llamado Conus spurius cuyo veneno se está utilizando para desarrollar fármacos contra el cáncer, ¿no? Esto tiene que ver con este tema. Prácticamente perder la práctica de estudiar la naturaleza, los seres vivos, y dejarlo solo a que las farmacéuticas, que solo las empresas lo hagan, pues suena bastante riesgoso también. Así es, además de que la herbolaria está en nuestra sangre y en nuestra cultura. Y venimos desde chiquititos que la abuelita nos da algo para la tos. Eso está en la educación y en nuestra cultura, y yo creo que es algo que difícilmente va a poderse borrar. Pero podemos dar herramientas para que sea para que hagan una buena utilización de ella. Aquí creo que es uno de los puntos importantes que me gustaría que pongamos sobre la mesa, es cómo sabemos qué sí podemos tomar y para qué sí sirve. Porque también nos podríamos perder en decir, bueno,
una cosa es, como dicen, cada maestro con su librito. ¿Cómo es que se identifica y se sistematiza cuáles plantas sirven para qué cosas y dónde está su límite? Porque también lo debe de tener. Como decías, la dosificación, hay que cuidarla. Tomar demasiado de algo probablemente no sea conveniente, y también hay que saber que hay cosas, hay algunos padecimientos para los cuales todavía no tenemos, si no tiene cura la farmacología, no sabemos si también la hemos encontrado o si existe en la herbolaria. ¿Cuál es el conocimiento sistematizado? ¿Cuáles son sus límites y cuáles son sus retos? Sí existen. Hay libros y hay doctores, hay médicos que están investigando las propiedades de las plantas medicinales. Eric Estrada es uno de ellos. Él tiene un instituto y tiene investigación en diferentes plantas medicinales. Y pues todas las plantas tienen sus activos bioquímicos y esos activos bioquímicos no van a cambiar en ninguna parte. La caléndula va a ser siempre caléndula aquí y en otra parte del mundo, y por lo tanto las propiedades son las mismas. O sea, nos va a servir para lo mismo. Hay libros de herbolaria en donde hay investigaciones ya profundas de la actividad bioquímica, y eso pues no cambia, y eso nos da a nosotros un norte para saber para qué lo vamos a aplicar. Sí hay plantas que son demasiado tóxicas, pero también pueden utilizarse como medicina con una dosis adecuada. O sea, porque nosotros tenemos plantas aparentemente nobles como la manzanilla, pero si la gente abusa del uso de la manzanilla, eso puede llegar a generar una toxicidad en el cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces es la dosificación de la planta que nosotros utilicemos a un extremo muy tóxica o a uno no tan tóxica, pero siempre va a provocar un efecto en mi cuerpo, y el abuso de esa planta es lo que va a hacer que me haga daño, o el buen control de esa planta va a ser lo que me cure, que haga medicina. Justamente, igual, tal vez para contestar también un poco la pregunta, en la UNAM tiene un catálogo, una biblioteca digital de plantas medicinales donde se pueden revisar. Por ejemplo, puedes poner en el buscador tal especie y te va a dar las investigaciones científicas que comprueban ese uso. Sin embargo, también hay que aclarar que la ciencia no tiene todo resuelto y hay mucha vegetación que tiene propiedades que no han sido investigadas. Esto no significa que la propiedad sea falsa, sino que simplemente la ciencia no ha tenido a alguien que lo desarrolle. Así es que también hay para quienes están buscando tema de tesis de investigación o proyectos, pues esta es también una línea importante, porque yo, por ejemplo, trabajé en un jardín botánico en la Sierra Norte de Puebla y había una documentación de 600 especies medicinales en la región de Cuetzalan del Progreso, y de las cuales solo encontré 10 artículos científicos que comprobaban la efectividad. Entonces ahí era esto, que toda esta población que vive muchos años, es muy longeva y tiene una salud como la tienen actualmente, da cuenta de que va más allá de lo que la ciencia a veces alcanza. Y muchas cosas que no se han encontrado porque pues simplemente no se ha buscado todo. Los exploradores, cuando tipo Darwin, Humboldt o todos los diferentes exploradores que recorrieron el mundo de diferentes culturas, desde los vikingos, desde los europeos, los chinos, siempre llevaban a alguien que estaba documentando lo que encontraban, ¿no? Tanto geógrafos, pues, o sea, el espacio físico, como lo que podríamos llamar naturalistas, ¿no? Era alguien que llevaba un récord de qué encontraron y para qué dicen que sirven en esa región. Sí, hemos entendido que el naturalista se refiere a la persona que revisaba todo, animales, plantas, piedras, todo, ¿no? Y el geógrafo hacia los mapas. Ajá. Precisamente, creo que el código badiano es el Códice Badiano, que está en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología e Historia, es el primer herbario que hubo aquí en México. O sea, están documentadas las plantas, están dibujadas y están explicadas, y tiene una breve reseña para su uso, para qué es esa planta. Pero ahorita también no sabemos, o no se sabe si esas mismas plantas que están en los códices actualmente existan o hicieron modificaciones para poder adaptarse al medio. Así será la misma, ¿verdad? Porque había una descripción, en algunos casos un dibujo muy detallado, sí. La región en donde estaba, pero bueno, no estamos seguros si cientos de años después estamos hablando de la misma. Pero al que voy es ese conocimiento que hoy lo han llevado a patentar y a convertir en propiedad industrial, propiedad intelectual si fue creado por una persona, o propiedad industrial si fue patentado por una empresa de corporación. Es algo valioso que los que financiaban las expediciones pedían a cambio, le pedían,
todo lo que encuentres que usan en esos lugares. Hay un valor y un patrimonio biocultural ahí, que es de lo que estamos hablando, cómo se puede preservar en un país tan biodiverso, con tantas culturas, cómo se puede preservar y con qué riesgos también nos enfrentamos, porque también sabemos que muchas de estas plantas, si todas tienen sustancias, algunas pueden ser peligrosas. Sí, la primera instancia yo creo que es vía oral. O sea, de esa manera se ha estado preservando la herbolaria de manera tradicional. Pero no tomárselo vía oral, ¿verdad? ¿Te refieres al conocimiento al conocimiento y transmisión por oral, así es. Porque de los abuelos se han venido transmitiendo el conocimiento, sí. y es la primer información que nosotros podamos llegar a tener. Por ejemplo, cuando era niña, mi abuelo me decía, pues tómate esto para la tos o para la alergia, ¿no? Y eso es algo muy común en las familias mexicanas. Sí, a mí también mi abuela me ponía cuando me enfermaba, que me enfermaba mucho de la garganta, había varias cosas. Remedios para la gripa debe haber muchísimos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles sí sirven? Y de ahí, bueno, primero tenemos esto, y de ahí la información que está en los libros escrita, la información que nosotros tenemos con la efectividad comprobada y con los bioquímicos que sabemos que nos va a servir para tratar ciertos padecimientos que tienen actividades inflamatoria, analgésica, expectorante, mucolítica, ansiolítica. A ver, un ejemplo concreto. Entonces, en algún lugar dicen, es que si tú te tomas un té de la corteza del sauce llorón, te ayuda para el dolor de cabeza. Y después, entonces, cuando dicen, vamos viendo si es cierto, las empresas farmacéuticas aislaron el compuesto, y de ahí salió lo que conocemos como ácido acetil salicílico o aspirina. Ya nomás lo que hace la farmacéutica es dosificarlo con precisión, que eso sí tienen, pero luego patentarlo y venderlo por su lado. Que por cierto, el nombre de esa planta es Salix, es el género de ahí salicílico. Entonces, sí es cierto que ese té de la corteza de lo que en esta región le llamamos sauce llorón tiene una sustancia que te va a ayudar al dolor de cabeza, y supongo que ha de haber muchísimas diferentes en el mundo, algunas conocidas y la mayoría todavía sin conocer, que sirven para la jaqueca común. Ese es un ejemplo concreto. Ahora, también hay ejemplos de algunas sustancias que son riesgosas, porque incluso aquí mismo en la ciudad hay sustancias, hay plantas que tienen sustancias riesgosas. Hay una noticia muy lamentable que sucedió aquí en Guadalajara hace más o menos 20 años, que una familia tomó para desparasitarse una cantidad excesiva de una planta a la que le llaman hueso de fraile. Me parece que es la semilla de una planta, lo que se toman, y al parecer infusionaron o le echaron mucho al té y se murieron algunas personas de esa familia. ¿Cómo se pueden entonces también conocer y evitar los riesgos de lo que sí tienen las plantas y que pudieran ser también dañinos? Sí, eso es común. No solo fue esa familia, fueron mujeres también. Ajá. Hubo mujeres que también fallecieron por el uso de esta planta sin tener conocimiento de la dosis y del potencial tóxico que tiene esta. Lo mismo pasa con el toloache. Ay, no, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que me le echaron toloache? Quienes nos escuchan en otro país, porque esto es algo muy de México, nos referimos a un elemento que está muy en la cultura de que te echan unas gotas de una planta y que Natura stramonium. Específicamente esa planta, que es altamente alucinógena, según entiendo, las semillas, las raíces, las hojas, todo en esa planta puede tener algunas de las sustancias estas altamente tóxicas y alucinógenas, incluso letales. Entonces, hay historias de que le echaron toloache, es decir, le echaron la tintura de esta planta y para enamorar a una persona. Sí, básicamente el mito es: tú ponle té de toloache a alguien para que se quede contigo, para que se quede contigo, que al parecer lo que pasa es que pierde la voluntad y se queda como... Sí, sobre todo es el efecto de estos activos bioquímicos que tiene en ciertas áreas de nuestro cerebro que hacen hacen que nuestro cerebro tenga un efecto como analgésico, anestésico. ¿Cuáles serían entonces para ti? Es decir, si una persona quiere comprender mejor de qué va la herbolaria, ¿cuál es, digamos, el marco teórico principal que tú les darías? O sea, mira, nosotros abordamos este tema con estas premisas, estos fundamentos, como lo básico que digo. Nosotros trabajamos con técnicas ya comprobadas. Una de las técnicas y que a mí me gusta mucho es la microdosis del doctor Eugenio Martínez Bravo. Y bueno, pues él en un momento estuvo
añadió esta técnica, la impulsó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde al parecer estuvo medio año y después la quitaron. Entonces él tenía investigaciones, él tenía protocolos y él tenía datos y casos clínicos comprobados de la efectividad de esta técnica de microdosis, donde se utiliza una dosis muy baja de la planta. Es que no necesitan tomar tanta cantidad de una planta para tener un efecto. Es algo que también es un pensamiento también que nosotros tenemos cultural. Entonces es entre más cantidad tome, más me va a hacer efecto, pero no necesitamos tanta cantidad, es una dosis controlada baja, la dosis más baja controlada, sobre todo en este tipo de plantas. Entonces sí hay como muchos sesgos y sí considero que hay como trabas, porque a lo mejor no toda la gente puede tener acceso también a un conocimiento formal de la herbolaria y de la aplicación de la herbolaria formal, porque pasan este tipo de cosas, este tipo de situaciones, de intoxicaciones. Entonces, a lo mejor con programas ya a nivel gobierno que puedan poner en escuelas de los riesgos que hay de la ingesta y sin control y sin conocimiento, porque es algo que no vamos a perder tampoco, es algo que va a estar con nosotros también. Y algo que mencionabas era justo observar, primero observar, luego interactuar con la dolencia, no sé cómo lo... Sí, nosotros debemos de tener la conciencia también hasta dónde yo puedo trabajar con la herbolaria y hasta dónde puede intervenir otro profesional de la salud. Entonces la herbolaria es una buena herramienta para tratar padecimientos, pero también yo considero que no debe de estar separada de otras profesiones, ¿no? Entonces al fin y al cabo, es para que un paciente se sienta mejor, es para que una persona tenga una buena salud, para poder recuperar la salud, para poder prevenir enfermedades, y eso también es el objetivo de la medicina o de otras técnicas de medicina. Entonces debe de ser algo complementario, algo donde todas las medicinas y todas las técnicas de curación puedan complementarse para tener una mayor herramienta para poder ofrecer más cosas a los pacientes. Es que aquí se trata, prácticamente es un ejercicio de autonomía, es decir, yo me hago responsable o tengo la capacidad y las opciones para gestionar mi vida de la manera que yo decida, con la información disponible y con el acceso a diferentes formatos, es decir, debo tener acceso a la medicina occidental clásica, ir al hospital básicamente, sí, pero si yo a nivel personal tomo una decisión distinta porque no es lo que considero, no es lo que tradicionalmente quiero, no es lo que me alcanza, no es a lo que tengo acceso, entonces ¿por qué no tener una opción distinta, basada en fundamentos, basada en conocimientos, basada en esta relación con mi cuerpo? Me observo, digamos, estoy todo el tiempo al tanto de qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, qué pudiera ser el causante y el efecto, ¿no? Lo que mencionabas justo del paracetamol, por ejemplo, yo sé que este medicamento pues es dañino para el hígado, o sea, entonces tomar paracetamol todo el tiempo, o sea, más allá de la dosis que necesitas, ya es... la molécula empieza qué tanto es la cura y qué tanto ya es el problema, ¿no? Entonces va quizá por ahí hasta dónde la dosis es la correcta. Sí, y que la gente se acerque a organismos, instituciones, grupos, colectivos que pueda apoyarlos y que les proporcione información adecuada para el uso correcto de la herbolaria. Ahora, también ¿cuáles son los límites que también la herbolaria tiene, los identifican, cómo se puede evitar, por ejemplo, casos como en los que alguien se intoxique por tomar de más, alguien deje de asistir a un tratamiento que sabemos, porque hay evidencia, que es necesario que lo tome y que porque le dijeron que te tomara determinada hierba dejó de a lo mejor seguir su quimioterapia o su tratamiento con insulina para la diabetes, que sabemos que tiene efectividad con muchos efectos secundarios. Y conozco varios casos de personas con VIH que al principio pensaron que con un té o algo podía ser una respuesta. Es famoso el caso de Steve Jobs que dejó de ir a su tratamiento por el cáncer de páncreas por 6 meses para probar en diferentes partes del mundo diferentes técnicas y
medicinas alternativas que no le funcionaron, y cuando regresó a su tratamiento era demasiado tarde y ya el cáncer había avanzado y se murió. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué podemos hacer entonces con respecto a los riesgos de intoxicaciones o los riesgos de dejar otro tratamiento? Sí hay límites y también hay interacciones. O sea, las plantas también tienen interacciones con los medicamentos alopáticos y también tienen interacciones con otro tipo de terapias alternativas. Entonces algunas plantas pueden inhibir un tratamiento, pueden inhibir algún medicamento y pueden potencializar también el efecto. Que esto no quiere decir que sea bueno el que potencialice el efecto del medicamento. Eso puede ser muy malo. Ajá, se puede llevar el hígado en una tarde de haber tomado algo que no. Ajá. Entonces, yo creo que si tenemos muchas herramientas, podemos tomar todas las herramientas. No puedo dejar mi tratamiento alopático y solo dedicarme al trabajo de la herbolaria o alguna otra terapia alternativa. Puedo trabajar con ambas. Claro. Sí, la herbolaria sí tiene límites, pero también lo tiene la medicina alópata. Entonces necesitamos buscar el tratamiento correcto para las necesidades de la persona y sin descuidar su salud y su seguridad. O sea, no podemos irnos al extremo de ninguna de las dos. También sabemos que mucha de esta exploración que se hizo desde hace muchos años y que se ha hecho ya a nivel industrial en las últimas décadas, ha dado como resultado pues prácticamente todos los fármacos que tenemos. La mayoría de los diferentes medicamentos que encontrarías en una farmacia provienen en algún momento de algo que se encontró en la naturaleza y que se puso a prueba y que se llevó a cabo todo el procedimiento que dentro de la ciencia se tiene que llevar a cabo, que son pruebas clínicas para llegar a la dosificación necesaria. El problema no es que no funcionen, sí funcionan. El problema es que, para empezar, estás intermediado por una empresa, por una corporación, que muchas veces hemos visto que hay unos abusos descomunales en el precio mientras tengan la patente, y ese es uno de los problemas más graves que enfrenta la farmacología moderna. Es las patentes hacen que luego las medicinas sean prohibitivamente caras, y en países incluso del primer mundo como en Canadá y hasta Dinamarca, que no somos como Dinamarca, hay escasez de medicinas. En México la escasez es... sabemos que hay escasez en todos los hospitales de todo tipo de medicamentos y en algunos casos de medicamentos especializados sobre todo para el cáncer. Entonces... Es que en ese sentido me parece terrible, por una parte, el no reconocer el saber de las poblaciones indígenas y por otra parte, reconocerlo para patentarlo y entonces aprovecharlo de manera industrial. Ahora, pero si en la herbolaria, por ejemplo, la medicina tradicional, existen algunas soluciones a estas, por ejemplo, desabastos, ¿qué debería de hacer las instituciones, las universidades, el gobierno, para proveer de, bueno, si no hay aspirina, vamos a ayudarle a que la gente sepa cómo tomarse solos el té de corteza de sauce? ¿Qué debería de pasar? Para empezar, yo supongo que identificar cuáles sí y cuáles son demasiado riesgo, para mejor no promoverlos. Pero ¿hay esta interacción entre la comunidad de la gente que sabe de medicina tradicional? En algunas comunidades. ¿Y las universidades y el gobierno? En algunas comunidades sí. Para Chiapas está, por ejemplo, una clínica de gobierno, y al lado de la clínica de gobierno están los médicos tradicionales. Entonces, sí pueden, el médico nunca está. Entonces, siempre el médico tradicional... Están sobrepasados. Ese es el problema, la limitación de que no hay suficientes recursos de gente y de medicamentos. Así es. Para la población. Entonces, el médico tradicional tienen su jardín medicinal y ellos van y se curan. Y la misma comunidad, la misma gente pide tratarse con un médico tradicional. Claro. Entonces, pues sí deberían de ofrecer alternativas, más alternativas de este tipo de curaciones o del uso de las plantas medicinales, pues ya de forma pues más integrada a la salud, al sistema de salud. Y para ciertos padecimientos, supongo, o también para acompañar tratamientos. Yo sé que las personas que llevan, por ejemplo, el tratamiento quimioterapia para diferentes cosas que tienen que ver, por ejemplo, para combatir el cáncer, para inmunosupresión, tienen efectos secundarios muy graves, entre los cuales están la pérdida de apetito, la falta de sueño, los cuales sí pueden ser paliados, pueden ser aminorados por el uso de diferentes cosas, ¿no? ¿Hay esa interacción con la comunidad médica?
No, hay unos médicos que sí son mucho más cerrados, pero también conozco médicos, he tenido alumnos que son médicos, enfermeras, psicólogos de diferentes áreas de la salud, donde ellos aplican ya en consulta el conocimiento herbolario. Entonces, sí tomar en cuenta cuándo se puede aplicar y cuándo no, y cuándo pueden combinarse también, porque podemos tratar la herbolaria como preventiva o como curativa o paliativa. Y además aquí hay un aspecto que no hemos mencionado, pero cada vez que tú comes cualquier comida estás haciendo herbolaria, ¿no? Prácticamente estás introduciendo en tu cuerpo moléculas que vienen de las plantas o los animales y que van a tener un efecto en ti. O sea, comer chocolate te hace feliz, evidentemente, y tomar café te despierta, pero... Tú te estás tomando un mate, tiene mateína, es estimulante. Yo me tomé un café, bueno, como 3, y esos tiene cafeína, que es un estimulante también. Por cierto, saludos a todos los escuchas en Latinoamérica, particularmente en el sur del continente donde viene el mate. Y por ejemplo, ahí en casa ayer supe que el ajo reducía la cicatrización, retarda, ¿no? La cicatrización. Entonces, esto por ejemplo yo no lo sabía y tenía una herida que necesitaba cicatrizar y dije, bueno, ¿el ajo retarda? El ajo retarda la cicatrización, según entiendo. Y es entonces, anticoagulante. Anticoagulante era la palabra que se me estaba yendo. Entonces, digamos, es una especie de dato de la herbolaria de no comas ajo mientras te estás cicatrizando, porque es un anticoagulante. Así es, y todo lo que comemos cuenta. Todo el jugo que me tomo en la mañana todos los días, la carga de ajo y cebolla que le pongo a mi comida. Nosotros tenemos una farmacia natural en la alacena y en el refrigerador de la cocina, y todo cuenta. Para quienes tengan plantas, la canela es un antifúngico, así es que sirve para evitar que si cortas una planta, pues le pones tantita canela y con eso la sellas de enfermedades. Ok, cuando le cortas una rama, por ejemplo, sí. una planta con un poco de canela, y siempre nos preguntan también de las plagas, ¿qué les he hecho? Pues hay té de ajo, de chile. El hongo. Y como dices, todo lo que consumimos, incluso del alimento, las plantas, los animales que consumimos, generan alguna reacción en nosotros. Hay unas que le generan una más grave. De hecho, en esta ciudad hay varias cosas, no vamos a decir cuáles ni vamos a poner fotos, pero hay varias plantas que pueden ser tóxicas, pueden ser venenosas, pueden ser incluso de la misma familia del toloache que decíamos. Hay por ahí en los camellones de la ciudad, están ahí a la mano. Bueno, el toloache es de la familia de la papa y el chile, y hay en muchas partes, hay muchísimas plantas por ahí. Entonces, la sistematización de ese conocimiento que lleva tanto tiempo, ¿cómo permea hacia hoy? ¿Cómo lo ofrecen en el centro que tú tienes? ¿Y cómo es que están pues haciéndose eficientes la manera de compartir ese conocimiento hoy en la era de la información? Y este conocimiento que parece ancestral, pero que también es actual. ¿Cómo lo están haciendo? Pues siempre hacemos hincapié en ese tipo de plantas, en las plantas tóxicas. ¿Pero cómo? ¿Que las promueven? No, de que pues sí necesitan, siempre me preguntan, o sea, esa es una pregunta que me hacen en todos los talleres, oye, ¿y el toloache? Como que hay también un morbo ahí, ¿no? Por el toloache. Claro. Pero sí, o sea, sí puede tener una efectividad medicinal en una dosis adecuada, pero mayormente no lo consumen así, o sea, lo consumen para otras cosas y es letal, es una planta letal. Entonces sí hacemos hincapié nosotros en las plantas que son mayormente tóxicas, y dependiendo del grupo no uses estas. Sí, no uses estas. Trabajamos con plantas que no tienen una toxicidad tan elevada para que no pueda ser un riesgo. Que también pueden ser, como decías, las que te encuentras en la alacena, las que puedes tener en un huerto. Si estamos hablando de romero, lavanda, de manzanilla. ¿Cómo se llama la que siempre hace Gina el agua de qué? ¿De chaya? Ahí se me fue el nombre. Chaya, ¿no? No, pasiflora sería. También. Pues también se puede hacer agua de pasiflora. Bueno, todas estas plantas también tienen un compuesto y estas se pueden utilizar en tinturas, en cataplasmas, en infusiones. Sí. Todas estas son técnicas que van más allá de la medicina alopática y que precisamente las utilizamos todo el tiempo, ¿no? Yo tomo té de 7 azares para dormir y aparentemente hay investigaciones que lo comprueban. Entonces, la comunidad de las personas que estudian y que promueven medicinas tradicionales, específicamente plantas medicinales, ¿cuáles son los padecimientos a los cuales sí se promueve su uso y cuáles son los límites de lo que dicen, ahí mejor no le entramos? Padecimientos comunes, padecimientos como gripas o alguna intoxicación, vómito, diarrea. Para la resaca. Para
para la resaca. Es que todavía no sale algo eficiente para eso. No existe. ¿La hoja de guayabo? ¿Sí? Sí. Ah, mira, ahorita me haces La hoja de aquí guayabo, un té para... Sí, ahorita me haces aquí, por favor, la receta. Padecimientos comunes que la mayoría de la gente puede pues tener en sus casas, ¿no? Y que no es necesario directamente ir a tomarse un paracetamol cada vez que te duele la cabeza. Así es. En este tiempo ya se está usando otro que es el ibuprofeno y las cosas relacionadas a ese tipo de analgésico antiinflamatorio, para el cual, y esto es algo importante, no es bueno estar tomando mucho porque el abuso del uso de los fármacos tiene efectos muy graves. En el caso del ibuprofeno, para el riñón. Entonces, pues si hay un tecito que de veras te va a servir, más vale que lo conozcas y lo tengas a la mano y que lo procures, ¿no? Porque las plantas también pueden tener un efecto y también hay contraindicaciones en ciertas condiciones de los pacientes que no pueden tomar. Renales, sí, o hepáticas también. Es decir, cuando das un curso de herbolaria o la manera como ustedes abordan este tema, implica el conocimiento general del cuerpo humano, una clasificación, un acercamiento a las enfermedades y finalmente a las plantas y los métodos, ¿no? Así es, tenemos la entrada que es básico, hay veces personas que llegan que no tengo conocimiento de nada, entonces le damos la intro a lo básico, al uso común de la herbolaria y pues padecimientos como la fiebre, pero sí también tenemos el siguiente nivel que son los órganos y sistemas y las plantas para trabajar con padecimientos más comunes en esos órganos y sistemas. De acuerdo. ¿Alguna invitación a, por ejemplo, quienes les gusta el tema y quieren explorarlo un poquito más? ¿Hay algún recurso en línea que los amigos que nos escuchan en otras ciudades les puedas ofrecer? Bueno, nosotros ahorita no tenemos talleres en línea. Si quieren empezar a leer la biblioteca de la UNAM, como lo comentaste, sí tiene muy buenos libros. Hay que poner esa liga. ¿Esa liga? Sí. ¿Y si estás en Guadalajara? Nos pueden buscar a nosotros como Casa Yari en nuestras redes sociales. Perfecto. Esas sí las ponemos también en la descripción del episodio. Para quienes quieran explorar un poquito más esto, ¿alguna otra recomendación que también deberíamos de explorar para que no se diluya nuestra relación con lo que podemos hacer por nuestra salud directamente? Pues más que recomendación, que igual pensaré en algunas para sumar ahí en ligas, me parece que la herbolaria y en general estos temas nos invitan a cuestionar las formas como nos relacionamos con la naturaleza y nuestro propio cuerpo, a no comprarlo todo, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que ser intermediado por una instancia institucional, por una empresa, la relación que tengo conmigo mismo o con el sistema? ¿Por qué no podría haber más huertos públicos y oficiales? ¿Por qué tiene que la ciudadanía ir a robar las aceras, visto como robar, pero realmente es reapropiarse de los espacios públicos que de alguna manera nos quitan como humanos, ¿no? Es como tú no tienes el derecho de gestionar esto, sino de comprar lo que yo te doy. Ahí creo que la herbolaria al final de cuentas lo que plantea es un más de estos ejercicios por hacer consciente y autogestiva la salud en este caso, pero también implica la alimentación y el pensar a futuro. Sí, es que muchas veces pareciera que porque es efectivo es la única opción, por ejemplo una aspirina, pero si te duele la cabeza no es necesario tomar siempre el medicamento en tableta, a veces no es necesaria ni siquiera la aspirina, el paracetamol o el ibuprofeno que pudieran ser malo estar tomándolo continuamente. Un problema que está sucediendo en Estados Unidos sobre todo es que salió una medicina, un fármaco que ahora sí es efectivo para bajar de peso. Después de décadas de miles de cosas que funcionaban a medias, ahora hay un fármaco muy efectivo y la gente simplemente prefiere recurrir al fármaco. O sea, la otra opción es alimentarte bien, hacer ejercicio, cuidar tu salud, digamos, nutricional, o mejor dame la pastilla. Y lo malo es que luego somos flojos y preferimos la pastilla. En este caso también es más rico en cuanto a cultura tener una idea de todo lo demás y no recurrir a la aspirina, ¿no? Eso es lo que yo diría. Es comodidad por no hacer ejercicio y por no tener buenos hábitos. Entonces, si tuviéramos buenos hábitos en cuanto a comida y en cuanto a ejercicio, pues entonces a lo mejor esto no lo necesitábamos. Oye, ¿y tú así en tu casa, Gaby, qué tienes de plantas que te ayuden?
En Illari. Ajá. En Illari tengo muchas plantas. ¿Ahí en el centro? Muchas, Ajá. sí. ¿Dónde tengo, está? ¿Dónde está? En calle General Arteaga, cerquita, estamos a media cuadra de Federalismo. Ok. ¿Y cuáles son así algunas de las plantas comunes que tienes Pues a la tengo mano? huicle, orégano, tomillo, tengo melisa, el zacate limón. Si en ese momento te duele la cabeza, puedes salir a agarrar 2, 3 hojitas, hacerte un té Sí, o algo así. comúnmente lo hacemos, sí. Ajá, ¿tienes algo a la mano que sirve para algunos de los Mentas. padecimientos comunes a los cuales sí atiendes con eso? Sí, a mi hijo lo trato con plantas. Oye, ¿y cuáles plantas se intercambian, digamos, o quien, por ejemplo, va a estudiar ahí, cuáles le sugieres que tenga? Pues tenemos pues las básicas. Ajá. Cuando nosotros, hay plantas que nosotros podemos conseguir también en el camellón, que podemos conseguir en el centro. Hay muchas plantas medicinales como la bugambilia, como la hoja de guayabo, como los Romero, cítricos, ¿viste? el romero, pero básico, o sea, el orégano lo deben de tener, el zacate limón lo deben de tener, las mentas, las hierbabuenas, una bugambilia, porque sirve para tratar padecimientos pues comunes como dolor de estómago, vómito, diarrea. El estafiate y el epazote también son básicas. El pasote aparte sabe bien rico en las quesadillas. Pues bueno, ahí le dejamos, Marcos. Sí. ¿Alguna reflexión final? Nada, los invito a que entren a la página de Facebook del Museo de Ciencias Ambientales para ver a Salvia Divinorum en la portada, que es la que inspiró justamente este mes. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Gaby Vidal, que nos viniste aquí a platicar un poquito de las plantas medicinales, del uso responsable y de la sistematización de este conocimiento ancestral que sigue siendo relevante en estos tiempos, y de la responsabilidad con respecto a los riesgos y abusos que puede tener o cualquier cosa que consumas. Hay que hacerlo con cuidado, y siempre conocerlo mejor y compartir este conocimiento y tenerlo sistematizado será más deseable. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marcos. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto y con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales. Y si lo que escuchaste hoy crees que le pueda ser de interés o de utilidad a alguna persona que conozcas, te invito a que se lo compartas. Ahí las referencias mencionadas las ponemos en la descripción de este episodio, donde lo hayas encontrado. Y pues te invitamos a que sigas pendiente de la próxima crónica del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.